hablar acerca de un principio que Jesús nos enseñó que va totalmente en contra de lo que es la naturaleza humana, que en vez de reaccionar con venganza, nos llama a responder siempre con humildad y sobre todo con dominio propio. El título que yo le puse, la victoria está en la segunda milla, porque no se trata solo de un esfuerzo físico, sino de un cambio de carácter, un cambio de responder cómo responde Cristo, de hacer una similitud de cómo reacciona la carne y cómo la carne tiene que reaccionar actuando según Cristo. La verdadera victoria no está en ganar discusiones ni demostrar poder, sino la victoria está en saber controlar nuestro carácter, que haya realmente un cambio y sobre todo reflejar la humildad de Cristo. Y cuando vemos lo que leyó nuestro hermano César, aquí vemos que el contexto que había en ese tiempo, estaba el imperio romano, estaba en su auge en ese tiempo, y cuando vemos que había leyes muy a favor acerca de los romanos, el ciudadano romano tenía un nivel en aquellos tiempos muy superior a lo que tenía cualquier otro pueblo. Y nosotros lo podemos ver a través de lo que es la Escritura, sobre todo cuando Pablo lo veían como judío y lo trataban como judío. Y cuando él decía, yo soy ciudadano romano, era otra cosa, era tratado diferente. Incluso muchos temieron por haber castigado a Pablo siendo ciudadano romano. Entonces podemos ver que la mentalidad en cuanto a clases sociales era extrema. Y cuando nosotros sabemos por el contexto que el pueblo de Dios fue oprimido, ¿cierto? Desde lo que fue como imperio, lo que es Asiria, Babilonia, estamos hablando de los griegos, los persas, los medos, y de repente llega otro imperio más, los romanos. Y los judíos siempre, los israelitas siempre estaban de segunda categoría o hasta tercera categoría, siempre. Era una manera de verlos a ellos como en menos. Una de las razones era porque los israelitas tenían tan impregnado lo que era Dios para ellos, que ellos no se rendían hacia ningún otro Dios. Y sabemos que este mundo está en las manos del enemigo. Jesucristo los venció en la cruz del Calvario, pero antes que Él los venciera en la cruz del Calvario, el diablo tenía un control absoluto en muchas mentes, muchos corazones. Por eso el pueblo de Dios sufría quizás más que los otros pueblos, porque el enemigo se iba en contra del pueblo de Israel. Entonces era una molestia. Incluso cuando Jesús, estaba en los tiempos de Jesús, y Jesús escribe esto, vemos que uno de sus discípulos era Simón el Celote. El celote, o los celotes en aquel tiempo, era un movimiento terrorista en contra de los romanos. ¿Por qué? Porque la opresión era mucho, el desprecio era mucho. Por eso, en el tiempo de Grecia, muchos judíos o israelitas dejaron de circuncidar a sus hijos para que puedan encajar mejor en la ciudadanía que había en aquellos tiempos. Entonces vemos que el pueblo de Israel sufría mucho, y cuando Jesús está hablando de esto, acerca de la segunda milla, resulta de que si un soldado romano decía, llévame mi carga, por ley, por decreto, no era un favor, sino que por ley, por decreto, las personas tenían que llevar en la carga 1 milla.
Una milla, eso era el reglamento. Entonces sí, los romanos abusaban, siempre abusaban. Ahora, cuando vemos que hay una ley de opresión, ¿a quién le gusta ser oprimido? Absolutamente a nadie le gusta ser oprimido. Entonces esto se veía de una manera injusta. O sea, aparte que yo tengo que estarle pagando mis impuestos, aparte que yo tengo que mantener, por decir así, el imperio romano, lo cual nosotros no recibimos casi nada de ganancia. Aparte viene este soldado, un hombre fuerte, que me pida que le lleve la carga 1 milla. O sea, no. Era impensado para un judío decir, sí, con mucho gusto te la llevo. Entonces, cuando hablamos de esta milla, es algo que siempre en ese tiempo existía y era una ley. Y la primera milla, lo que representa es algo que no se puede evitar, que hay que hacer, sí o sí. Si un soldado romano le decía, llévame la carga 1 milla, ¿usted qué tenía que hacer? Llevarla, quisiera o no quisiera. Ahora, cuando hablamos de esa milla, eso puede simbolizar muchas cosas, como los tiempos de ahora. ¿A quién no le gustaría trabajar? Yo creo que todos levantamos la mano, ¿no? Pero ¿quiénes van a trabajar todas las mañanas y se levantan temprano contra su voluntad? Que a veces queremos quedarnos pegados en la sábana. A veces sentimos más amor de nuestra sábana que nuestra pareja. Es como que la sábana te dice, te amo, no te vayas. Sí, me quiero quedar. Eso es algo que ya está. No podemos cambiar, tenemos que ir a trabajar, tenemos que pagar biles. Lo otro es los padres de familia. Tienen que cuidar a sus hijos. A mí me gusta mucho una reflexión que decía una persona, era mamá, decía que nosotros como padres, ya sea por accidente, por inmadurez o por lo que sea, o tú lo planeaste, tuviste a tu hijo. Y cuando tú tuviste a tu hijo, tu responsabilidad es amarlo, cuidarlo, darle lo que necesita. El hijo no tiene ninguna responsabilidad hacia ti. Nosotros demandamos muchas veces amor a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos nos amen igual que nosotros. Pero eso nunca va a suceder. Siempre los padres aman más a sus hijos que los hijos a sus padres. Y eso lo podemos ver, ¿saben cuándo? Cuando las personas se están haciendo viejitas. La madre puede haber tenido 5, 6, 10 hijos y a todos los cuidó por igual. Bueno, a veces hay preferencias, ¿no? Pero suponga, bueno, pero nos dio de comer, nos vistió, aunque sea con la ropa del hermano mayor, ¿cierto? Y los padres se sacrificaban, iban a trabajar todo. Cuando las personas mayores, adultas, ya se hacen viejitas y no pueden trabajar y no se pueden autosustentar, ¿cuántos hijos de esos 10 hijos aparecen? Quizás 1, 2, no creo que más de 3. Y si alguien más aparece es porque el otro hermano están obligándolos a que lo apoyen. Entonces, ahí podemos ver que hay una gran diferencia, el amor de padres hacia los amores de los hijos. Ahora, eso es normal. Eso es lo que hay y ahí tenemos que aprender a vivir con eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos la primera milla. Es así. Lo que ya está impuesto es así. Entonces, cuando vamos a la Escritura, el Señor da este ejemplo y habla acerca de una parábola y dice, y así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Eso lo dijo Jesucristo, una enseñanza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que yo me he topado con mucha gente que dice, yo soy buen padre.
Y uno dice, ¿y por qué eres buen padre? No, porque yo voy a trabajar, porque yo le doy de comer a mis hijos, porque nunca le falta comida, nunca le falta... Y yo le digo, no, eso no es ser buen padre, eso es ser un padre. O sea, esa es la responsabilidad. Hay gente que me dice, no, yo soy buena persona. ¿Por qué? No, porque yo no traiciono, porque yo no hago esto, porque yo no le hago esto a la gente. Y yo le digo, eso es ser una persona. Que hay malas personas, que es diferente, ¿no? Pero eso significa tú haces lo que tienes que hacer. Estás obligado a hacer eso, ¿no? Estás obligado a hacer muchas cosas, pero eso se llama lo que nosotros podemos llamarle lo que no cambia, la primera milla. Estás obligado a hacer eso. Entonces, cuando estamos viendo lo que Jesucristo está diciendo y lo que dice Lucas acerca de cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos que decirlo a nosotros mismos. Eso dice Jesucristo. Tenemos que decir a nosotros mismos, siervos inútiles soy. Yo soy un siervo inútil porque solamente hice lo que debía hacer. A veces puede parecer duro, pero es que lo que es la realidad. Si nosotros despertamos la realidad más rápido, más fuerte nos hacemos en el sentido de decir, así es la vida y tenemos que seguir adelante con gozo. Quizás a veces con tristeza, dificultad, pero con gozo. A veces, como el apóstol Pablo, como hablábamos en la clase, encarcelado, pero con gozo. Azotado, pero con gozo. O sea, porque el apóstol Pablo no se lamentaba de los azotes, sino él decía, esto me pasa por ser cristiano. Era parte de la vida de ser cristiano. Era parte del apostolado de Pablo. Era parte de, él lo entendió, él comprendió que eso era parte de. O sea, el Señor lo llamó y eso iba a suceder con él. Entonces el apóstol Pablo decía, esto me va a suceder y lo hago con gozo. No lo hacía quejándose. A veces nosotros nos quejamos mucho, aunque no digan amén. Pero cuando hablamos acerca de la segunda milla, ahora cuando Jesucristo dice, si tu enemigo, si viene ese opresor y te dice, lleva mi carga una milla, ¿qué dice Jesucristo? Llévasela 2. No se la lleves nomás lo que estás obligado. No hagas solamente lo que estás obligado a hacer. No seas, por decirlo así, un ser humano más de los seres humanos que hay aquí en la tierra. Tienes que llevar la segunda milla. Tienes que llegar a la segunda milla. Entonces, cuando hablamos de la segunda milla, estamos hablando de un cambio de carácter cristiano, de realmente reflejar a Jesucristo en nuestros actos, realmente a ser humilde como Jesucristo, realmente tener dominio propio como Jesucristo, tener ese servicio a los demás, amar a los demás, tener paciencia por los demás. Y pareciera como que estamos trayendo la clase para acá, ¿no? Pero lo que pasa es que tú puedes nombrar mentalmente un enemigo, alguien que te hace la vida imposible o alguien que tú no lo quieras, alguien que te cae mal. ¿Puedes pensar? No me digas que no, que a todos les cae bien, porque no es así. Siempre tenemos a alguien y a veces ese alguien está bien cerca de nosotros. No se crea. Ese a veces. Y Jesucristo está hablando no de una persona que te cae mal, sino de tu enemigo, de un opresor, alguien que simplemente quiere sacar provecho de ti. Y nosotros estamos acostumbrados a decir, si alguien te ve así o alguien hace algo así contigo, la gente normal dice, apártate, ándate, no hagas nada, ¿no? Como algunos dicen, la venganza es dulce, ¿no? Y algunos ya están tan diabéticos de tanta venganza que tienen en su corazón. Porque en nuestro pensar nunca o muy lejos está esa segunda milla. Antes decía, si a ti te enseñó ojo por ojo, diente por diente, eso te enseñan.
Eso te enseñaron. Allá afuera, eso es lo que te enseñan. Ojo por ojo, diente por diente. Dice, pero yo les voy a enseñar algo diferente. Que si tu enemigo o alguien viene y te pega una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. Entonces Jesucristo empieza a hablar acerca de que ya nuestro carácter tiene que parecerse a lo de Él, a su carácter. Tenemos que empezar a ser como Cristo es. Y una persona puede decir o puede escuchar este mensaje y dice, uy, qué pesada la enseñanza. No, el pesado eres tú. No se crea. No tenga un carácter así, cambia el carácter. Sea humilde para recibir la palabra de Dios. Tenemos que aceptar la palabra como el Señor quiere que la aceptemos. El apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 12, versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, aquí el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que hacía mal, por ignorancia, por su carácter, porque era violento. Podemos sacar muchas ideas y sacar muchas conclusiones, pero el trasfondo solamente Pablo lo sabía y Dios lo sabía. Pero él decía que tenía un celo y perseguía a los cristianos, los mataba, los torturaba y le trataba de que renegaran su fe. Entonces, ese pensamiento de Pablo, esa manera de ser de Pablo, tuvo que ser transformada, tuvo que ser diferente. Entonces, porque él podría tener el mismo celo como cristiano que cuando era fariseo, pero su actitud cambió totalmente. Su actitud fue muy diferente. Y cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Él lo está diciendo de la práctica. Él lo está diciendo porque él lo pudo conquistar. Él pudo conquistar, no que venga lo malo y te venza. No que venga lo malo y sacas tu carácter. No que venga lo malo y ya te pones enojado, enojada, con ira, con rencor, poca paciencia. Que esa poca paciencia ya vimos que les va a tocar a muchos. Entonces, eso es lo que significa que tú eres vencido por el mal. Cada vez que hay una situación difícil, una situación complicada, en otras palabras, cuando algo malo viene a nuestras vidas, ¿realmente vencemos el mal o el mal nos vence? Y no estoy hablando solamente de lo exterior, sino lo que está en nuestro corazón. Porque nosotros podemos ser personas calladas. Hay personas que son extrovertidas y las personas que son más extrovertidas generalmente le pisan el callo y hablan y dicen. Las personas introvertidas le pisan el callo, no hablan, pero odian por dentro. Guardan rencor por dentro, alegan por dentro, se quejan de todo por dentro. Y cuando Jesucristo dice, lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro. Entonces, aunque tú no lo digas, pero lo piensas y está en tu corazón, como dice el escritor a los Hebreos, eso se transforma en una raíz de amargura. Y las raíces, los que trabajaron en el patio ayer, ¿cómo son las raíces? Extensas, largas, difíciles, duras de sacar. Y cuando ya la amargura empieza a ser raíz, es complicado sacarla. Entonces Jesucristo nos da la enseñanza y dice, así te enseñaron afuera, pero aquí ya no, aquí es diferente. Tenemos que ser diferentes. Entonces tenemos que honrar a Cristo con nuestras acciones. Ahora, todo lo que resulta o reacciona al enojo o al orgullo, tenemos que tratar de vencer sobre esas cosas. Ahora, hablamos de los enemigos. Pero ¿qué pasa que una persona cercana, hablando de un familiar, hijos, cónyuges, padres, como usted lo quiera ver, o amistades cercanas, tienen reacciones que a ti te hacen enojar? Tienen reacciones que a ti te molestan. Entonces, ¿cómo tú vas a reaccionar? ¿Cuál va a ser tu reacción? Tienes que empezar a reaccionar como Cristo reaccionó.
Tienes que empezar a pensar como diciendo, ¿qué es lo que haría Cristo o cómo Cristo reaccionaría en este caso? Y así es como tenemos que empezar nosotros a actuar de ahora en adelante. Porque cuando hablamos acerca del carácter, el mundo piensa que el fuerte de carácter es el que grita, el que golpea, el que impone su voluntad. Y cuando una persona es ¿qué es lo que dice la gente? Oh, este es fuerte de carácter. Pero en realidad que no es fuerte de carácter, tiene un carácter muy débil, que por cualquier cosita explota. Eso se llama un carácter débil. Ahora, cuando hablamos del carácter o de controlar el carácter, nosotros tenemos que entender lo que dijo Jesucristo en el reino de Dios. Dice que afuera, los que están en una alta posición son servidos por los de abajo. Pero dice, en mi reino es diferente. El mayor tiene que servir al menor. Y cuando él le puso el ejemplo y le empezó a lavar los pies a los discípulos, Pedro, ¿qué dijo? Ni se te ocurra lavarme mis pies. Yo no voy a dejar que tú laves mis pies. Es imposible. Porque Pedro sabía que era el Cristo. Pedro sabía que era el ungido. Él sabía que era Jesucristo. Él ya lo había reconocido y dijo, no, olvídate. Yo no voy a dejar que tú laves mis pies. ¿Y qué le dijo de Jesucristo? Y esto es importante. Si no dejas que yo te lave los pies, entonces no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces son cosas que a veces nosotros las dejamos pasar, pero hay cosas que el Señor nos da claves. Entonces ahí Pedro dijo, Señor, mejor lávame completo entonces. Y Jesús dijo, tampoco. ¿No? Sino lo que Jesucristo estaba enseñando, la humildad. Ahora, obviamente Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar, pero así todo le lavó los pies. Sabía que Pedro lo iba a negar, y así todo le lavó los pies. Sabía que de los 12 discípulos, 11 iban a desaparecer en su crucifixión, que lo iban a dejar solo, y así todo les lavó los pies. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor, sabiendo las fallas, sabiendo cómo las personas van a actuar y cómo son, así de todas maneras el Señor mostró humildad hacia ellos. Nosotros conocemos a nuestros familiares, conocemos a nuestros cónyuges, conocemos a nuestros hijos, conocemos a nuestras amistades, conocemos a nuestros compañeros de trabajo, que nosotros no los elegimos, los eligió el manager. Y a veces son bien complicados. Y a veces hasta los managers son complicados. O nosotros somos los complicados a veces también, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros conocemos cómo es la gente. Y cómo actuamos, cómo pensamos de esa gente. Ahora, yo no estoy diciendo que si usted es una persona mentirosa diga, él no es mentiroso. No, es mentiroso. Pero cómo usted lo va a ver o cómo el trato que usted le va a dar a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro carácter, nuestra manera de ser, influye o es voluble, depende con quién conversamos y depende con quién estamos. Y eso no debe ser. Nosotros debemos ser parejos siempre. Con todos igual. Tenemos que amar hasta a nuestro enemigo. El apóstol Pablo lo entendió de tal manera que dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra pelea no es con nuestro vecino. Nuestra pelea no es con nuestro jefe. Nuestra pelea no es con mi cónyuge. No es con nuestros hijos. Nuestra pelea es contra las huestes espirituales que manejan las mentes, influyen inclusive en nuestros hijos o influyen en nuestros cónyuges. ¿Por qué? Por tanta información que se recibe de todos lados. Entonces la mente empieza a guardar información y entonces a veces la gente es influenciada por todos estos pensamientos que hay, todas ideologías, filosofías y todo eso. Entonces tenemos que nosotros aprender que la lucha no es contra carne ni sangre,
La lucha no es contra sus hijos. La lucha no es contra sus padres. La lucha no es contra su cónyuge. Al contrario, tenemos que unirnos cada vez más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fácil, tener mansedumbre. Tenemos que tener esa mansedumbre, ser tranquilos. Proverbios, el proverbista Salomón dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, es mejor tardar en airarse y es mejor enseñorearse de su espíritu. Está hablando del carácter. Jesucristo dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que aprender a ser mansos. El ser manso, mi hermano, no es una debilidad, sino que es una virtud. Es poder tener el control. Es poder tener en los momentos más difíciles, cuando esté la tormenta ahí para acá. ¿Cuánto han pasado tormentas? Que parece que el barco se va a hundir. Parece que todo se va a venir abajo, que vamos a perder todo, que vamos a perder absolutamente todo. ¿Cuántos han estado en esa situación? ¿Y qué pasó cuando los discípulos estaban en esa situación? ¿Dónde estaba Jesús? Durmiendo. Y vienen los discípulos: Señor, ¿cómo se te ocurre estar durmiendo? Mira la situación, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. ¿Y qué dijo Jesucristo? Se levantó, le dijo a los vientos: deténganse. Automáticamente las aguas se detuvieron. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¡Wow! Hasta los vientos le obedecen. A veces a nosotros nos falta eso, entender que el Señor tiene control. Que nosotros nos desesperamos, nos enojamos, nos estresamos. Y el Señor, tranquilo, calmado. No, pero Señor, es que mira. Y a veces queremos poner la idea al Señor: Señor, mira, nuestra barca se hunde. Tranquilo. Pero Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Oramos. ¿Y qué pasa con esa tempestad? Se calma. Es lo que tenemos que nosotros aprender a controlar nuestro carácter y ser como Jesús en los momentos más difíciles. Échate una siesta. Tranquilo. No te desesperes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú te desesperas? Estresas al próximo. Tú te desesperas y, ¿no? Por ejemplo, José la otra vez me hablaba de su trabajo, que había un muchacho que estaba desesperado ahí. ¿Y qué le decía a José? Tranquilo, las órdenes van a salir cuando tengan que salir. No podemos apurar el horno. Si la pizza está en 10 minutos, está en 10 minutos y listo. No hay otra manera, tranquilo. Y se dice que los tickets estaban ahí y la gente se esperaba. No, vamos sacando poco a poco. Es lo mismo. La vida es así. La vida te va a poner situaciones. Tranquilo, sereno. Ahora, cuando nosotros aprendemos a controlar el carácter, entonces nuestra fuerza interior se multiplica. Ya no somos débiles, ya no explotamos, no nos desesperamos, no pensamos mal de nuestro prójimo, no entramos en el chisme, nada de eso, nada de eso. Al contrario, tranquilos, entonces nuestra fuerza interior, somos bien templados, aunque venga lo que venga, nosotros templados, no nos mueve nada. Que vengan las tempestades, nosotros templados, tranquilos. No nos desesperamos, ni hacemos enojar a nuestro prójimo. Amén. Miren, ¿cuántos quieren vivir una vida tranquila, en paz, en armonía? Levante la mano. ¿Eso de qué depende? ¿De quién depende? De mí. Si yo quiero vivir una vida tranquila, eso depende de mí. Yo tengo que aprender a tener confianza en el Señor. Y todas las cosas que van a suceder cuando nosotros estamos en obediencia, todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Y las cosas que van a suceder
porque es voluntad de Dios. Así de sencillo. Los deseos de tu corazón, dice, que serán cumplidos cuando estás en obediencia, cuando estás con el Señor. O sea, son cosas que uno tiene que aprender, comprender, que ya no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios. Ahora yo quiero que usted haga un ejercicio mental. Imagínense el reino de Dios. Imagínense que, yo sé que el reino de Dios es espiritual y nosotros estamos, pero imagínense y visualice un reino, el reino de Dios. ¿Cómo lo ve? ¿En caos? ¿Lo ve con angustia, tristeza? ¿Cómo se imagina usted el reino de Dios? ¿Con pobreza? ¿Con diversidad de clases? ¿Que al moreno lo hacen menos, al blanco lo hacen más? ¿No? ¿O que tenemos ahí a los latinos trabajando en el puente, otros comiendo hamburguesas? No. ¿Usted se imagina el reino de Dios cómo? Tranquilo, en paz, con Dios gobernando. Entonces ya nosotros pertenecemos a ese reino. Ya no pertenecemos a un reinado de caos, de muerte, porque en el mundo está el pecado y la paga del pecado es la muerte. Ahí hay caos, ahí hay traiciones, hay enemistades, hay mentiras, hay de todo eso. Afuera está el estrés. Nosotros ya pertenecemos al reino de Dios. Entonces lo que usted tiene que hacer por fe, está en el reino de caos, golpee, deje que San Pedro le abra la puerta, entra al reino de Dios. Y aquí hay paz, tranquilidad. Ahora, cuando nosotros queremos esa paz, tenemos que empezar a practicarla. No es algo que va a venir de la noche a la mañana, no es algo que ya pasaste de una puerta a otra, sino que es algo que nosotros tenemos que empezar a gobernar nuestro carácter. Tenemos que gobernar nuestra manera de ser. En Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. La paz de Dios guardará vuestros corazones. ¿Quién quiere paz interior? ¿Quién quiere paz interior? Todos queremos paz. Yo creo que cuando éramos jóvenes queremos el punchi punchi, ¿no? Salgamos, vamos, vengamos, hagamos, y vamos para todas partes. Ya llegamos a una edad que lo que queremos es irnos a una montaña con un cafecito, viendo el lago, o escuchando las olas del mar. Eso es lo que ahora nosotros queremos. Cambia nuestra perspectiva después cuando entendemos cómo es la vida. Es lo mismo. Ya llegamos a una edad que ya nosotros queremos paz. Ya no queremos guerra, queremos paz. Y no solamente paz, por ejemplo, como decir, con todo el mundo, sobre todo en nuestro hogar, en nuestra casa. Queremos paz. ¿Cuántos quieren discusiones? ¿Cuántos quieren pleitos en su casa? Nadie. Pero ¿cuántas veces yo soy el causante de pleitos en mi casa? ¿Cuántas veces yo soy el causante de problemas en mi casa? Aunque no diga amén, pero es verdad. Muchas veces somos nosotros los que traemos el problema de afuera y lo traemos a nuestra casa y tiramos basura a nuestra casa y sale un pleito. ¿No? A veces el cónyuge, pero no va a hablar de mí ahora. ¿Ya? Entonces, la paz del Señor, el que va a guardar nuestros corazones en paz, en tranquilidad. Jesucristo dice, yo no voy a dar una paz como el mundo la da, sino una paz diferente. Y cuando el apóstol Pablo habla de esa paz, dice que el Señor vino a liberarnos para ponernos paz para con Dios. Eso quiere decir que yo estoy en comunión con el Padre. Eso significa paz de Dios o paz con Dios. Yo estoy en comunión con el Padre. Entonces, si tú quieres paz interior, tú tienes que estar en una constante comunión con Dios. Estar orando, estar pensando, estar meditando, escuchando alabanzas, como tú lo quieras hacer, pero es una constante estar en paz con Dios. Esa paz. Proverbios capítulo 15, 1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Ay, ay, ay. Si alguien viene a echarte la bronca, ¿cómo tú respondes?
con más bronca. Por lo general, me han dicho. Entonces aquí el proverbio dice, no, tú tienes que responder blandamente. Tenemos que tener relaciones más sanas. Tenemos que pensar antes de actuar. Tenemos que aprender a hablar blandamente. Y si tú respondes blandamente, se le va a quitar la ira. Y mucha gente dice, no se le quita. Yo lo he tratado y no se le quita. Pero no en el momento. Espera que se le baje. Pero usted no le eche más carbón al fuego. Tiene que tener esa respuesta blanda en sus labios. Aunque no les guste. Acuérdense que es el cambio de carácter, cambio de mentalidad, cambio de corazón. Seamos diferentes. La otra cosa, nuestro carácter tiene que parecerse al carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos testimonio vivos de Jesucristo. Nosotros somos discípulos del Maestro. Nosotros somos los que representamos a Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros nos presentamos, tanto en nuestro hogar como afuera, ¿cómo nos presentamos? Parecemos a veces más hijos del mal que hijos del bien. Nuestro vocabulario, ¿cuál es? Nuestra actitud, nuestra respuesta, ¿cuál es? Jesucristo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál luz? La luz de Cristo, la luz de Dios. Imagínense que su pareja vea a Cristo reflejado en usted. ¿Ve a Cristo reflejado? ¿O a quién ve? ¿A quién está viendo su pareja? ¿A quién está viendo sus hijos cada vez que usted le va a hablar, cada vez que va a hablar con ellos, conversa con ellos? Nosotros tenemos que reflejar a Cristo, tenemos que ser testimonio, pero testimonio vivo. Aquí en la iglesia es fácil. Diga amén. No, diga amén. Es fácil. Pero cuando está en su casa, si su esposo o su esposa, sus hijos le dicen, diga amén, ándate de aquí. Ahí ya no salen los amenes. Y eso sucede, eso pasa. Ahora, mis hermanos, Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios le dice, airaos pero no pequéis. Dice, y no deis lugar al diablo. Ahora, esto tiene una profundidad más, pero yo lo quiero tomar por encima. Resulta que cuando tú te vas en contra de la ley de Dios, como dice Santiago, dice, si tú infringes una parte de la ley, tú eres culpable de toda la ley. Así de sencillo. No es que son leyes, sino que es una ley. Es una ley. Es la ley de Dios. Entonces, si tú infringes parte, tú eres culpable de toda la ley. ¿Qué pasa con eso? Que cuando tú infringes la ley, el pecado entra a tu vida. Y el pecado te quiere volver a ser esclavo. Y ese pecado abre puertas espirituales para volver a atarte a lo que eras antes o quizás cosas nuevas. Por eso cuando Jesucristo le decía a la gente, tu fe te ha salvado, pero ya no peques más. Es importante no pecar. Él dice, si una persona es limpia, dice, es limpia su pecado, dice que el hombre fuerte, o sea, tiene que haber un hombre fuerte para limpiar esa casa, para liberarla, que es Jesucristo, el Espíritu Santo. Dice que los espíritus se van y andan por lugares desiertos. Pero dice, vagando y no buscando, no encontrando un lugar donde habitar, dice, ese espíritu quiere regresar a su casa. Y si esa casa, dice, está con las puertas abiertas, esa casa, dice, la ve limpia y ordenada, porque es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Dice, pero no entra solo, sino que entra con 7 más, y su vida es peor que la vida antes de ser liberado. Entonces, cuando hablamos de esa ley espiritual que existe, que hay hasta el día de hoy, entonces el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No que salgan palabras de tu boca, no que seas físico. Te puedes airar porque somos humanos.
nos puede dar rabia, pero no peques. Porque si tú pecas, tú abres puertas. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de airarse. Pero también la ley dice, no mentirás. O no das falso testimonio o falso juicio. Eso es un pecado. Desear lo ajeno, la vanidad. La vanidad también es pecado, pero también se me olvidó esta palabra. Cuando deseas lo ajeno. La codicia, pero hay otra palabra también. No. La envidia. O cualquier otra cosa. Eso significa que tú estás abriendo puertas. Tú puedes abrir puertas. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, tú no peques. Porque si tú pecas, tú le vas a dar lugar otra vez al diablo para que entre en tu vida, para que entre en tu hogar. Por eso de repente estamos tan bien y de repente todo explota. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Algo sucedió. A veces nosotros no vemos, pero son cosas espirituales. Tenemos que mantener nuestra casa limpia. Primeramente, mi casa. Y después, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros seres queridos. La tenemos que mantener limpia. Y así, entonces, tenemos una protección espiritual. Porque si nosotros, por voluntad propia, abrimos las puertas, ellos pueden entrar. Pero mientras nosotros tenemos las puertas cerradas, dice la palabra que el Señor manda ángeles para que peleen por nosotros. Y ellos van a pelear la batalla. Dice, la batalla no es tuya, es la batalla del Señor. Pero no abras puertas. ¿Ya? No abras puertas. Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces aquí está hablando acerca de la sabiduría. No llegues y opina, no llegues y hables, no, sé pronto para oír. Escucha la palabra de Dios. No llegues, actúes. Primeramente, escucha al Espíritu Santo. Escucha lo que dice la palabra del Señor cuando te toque ciertos problemas, cierta situación, sobre todo si es una situación caótica. Escucha primero al Espíritu Santo. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a revelar por medio de la palabra? Y eso hace. Tranquilo. Y lo otro es, mis hermanos, que Jesucristo dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No los altivos, no los carboneros, no los que andan haciendo pleitos, no los envidiosos, ni los mentirosos, ni los avaros. Ellos no van a heredar el reino de los cielos. El que va a heredar el reino de los cielos son los mansos. Y a veces nosotros como cristianos se nos olvidan ciertas palabras y nos quedamos solamente, por fe serás salvo. Y ya, yo tengo fe. Pero también dice, pero los mansos, porque ellos serán los que van a recibir la tierra por heredad. No los altivos, no los soberbios. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra persona, porque Cristo viene. Y estamos esperando a Cristo. ¿Cuánto esperan a Cristo? ¿Cuánto esperan a Cristo en su segunda venida? No, espérenlo en el rapto. La segunda venida son para los que se quedan. ¿Cuánto esperan al Señor en la segunda venida? Bien. Pero ya vamos a entrar al Apocalipsis y ya vamos a entender un poquito más. Nosotros esperamos ver a Jesucristo en las nubes, como dijo Daniel, como dijo el apóstol Pablo, como dijo Juan, en las nubes el Señor viene por su pueblo. La segunda venida son para los que se quedan y el Señor va a venir a juzgar. Y va a empezar el milenio. Pero nosotros esperamos ver a Jesucristo en las nubes. Pero realmente lo vamos a ver como somos. Como yo llevo el Evangelio, como yo llevo la palabra, como yo llevo lo que el Señor ha puesto en mis manos. El Señor nos da dones, lo estamos multiplicando, lo estamos trabajando. O por culpa de nuestro carácter, nuestra frialdad o nuestra tibieza, no hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser mansos para recibir la palabra del Señor. Humildes, sí Señor, yo acepto. Sí Señor, aquí estoy. Sí Señor, heme aquí, yo voy a hacer. Me voy a rendir mi vida, ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Ahora todo lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. El apóstol Pablo dice a Timoteo, en su segunda carta, ya despidiéndose de Timoteo, dice, en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Dice, los hombres serán amadores de sí mismos, desobedientes, ingratos, sin afecto natural. Ahora, podemos traerlo a la iglesia y yo les puedo decir, hermano, no sea ingrato, no tenga ese afecto natural o no sea desobediente. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque somos transformados y limpiados y no los vengo a acusar. El que lo acusa, el Espíritu Santo, no se crea. Yo no los vengo así a acusar. Lo que yo le quiero decir es que Timoteo está diciendo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted es la iglesia. A usted vendrán tiempos peligrosos. ¿Y saben de quiénes? Personas, hombres que son amadores de sí mismos. Personas desobedientes, personas ingratas, personas sin afecto natural. De eso usted se va a encontrar por todas partes. Desde aquí en adelante. Desde aquí en adelante usted se va a encontrar, va a estar lleno de esas personas. Y usted dice, ¿pero por qué me hacen la guerra a mí? Porque usted es la iglesia. Porque usted sigue a Cristo. ¿Usted cree que viene Satanás y dice, oh, mira, un cristiano, no lo veamos? No, al contrario, mira, carnecita fresca, vamos, ataquémoslo. Si esa es la realidad de nuestras vidas. Nosotros vamos a tener más guerra que cualquier otra persona del mundo. Y usted dice, Señor, ¿por qué no me bendice? Mira el de allá. Sí, es que tú estás en guerra. Una guerra constante. Ellos ya tienen perdida la batalla. Nosotros tenemos que predicarle a ellos para que sus almas sean salvas. Ellos ya están ahí. Nosotros somos los que tenemos una guerra constante. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Van a venir tiempos peligrosos para ti, lo cual te van a querer hacer caer, te van a querer hacer renegar de tu fe. ¿En qué? En el carácter, en tu forma de ser, que tú vayas en pleito, que vayas en enemistad, que seas envidioso, que seas mentiroso, que seas, no sé, tacaño. Usted vea, y a veces estamos perdiendo la batalla. A veces de decir, mientras más pasa el año, los años, somos más mansos. A veces que parece que entre más los años pasan, somos más cascarrabias. No sé si ustedes saben el dicho que dice, no, este ya es un viejo mañoso. En Chile decimos un viejo mañoso, que ya es enojón, que es cascarrabia. Entonces, no, este ya se está haciendo un viejo mañoso. Y a mí me dijeron una vez, bueno, más de una vez, la verdad. Dice, ya, tú te estás transformando en viejo mañoso. Y yo no quise creer. Vino otra persona, me dijo lo mismo. Y después me dijeron lo mismo. Y dije, oh, parece que sí. Entonces me enojé conmigo mismo. Y yo mismo me dije, soy un viejo mañoso. Entonces uno tiene que cambiar, uno tiene que decir, no, ya no. Entonces ya tengo que mentalizarme, tengo que ser diferente. Tengo que cambiar mi manera de ser, sobre todo con las personas que nos hacen llevar la milla extra, que son nuestros enemigos, nuestros opresores, la gente que nos trata mal. Ahora imagínense, con mayor razón nuestra familia tenemos que tratarla bien. Trátese bien, trátese con amor. Llegue a la casa y no llegue a la casa peleando. No llegue a la casa discutiendo. Trátense bien. Por ejemplo, aquí el más favorecido es Bill, porque María está en Chile, ¿no? Pero llámala, dile, I love you, honey. Cosas así, tratémonos bien. ¿Cuántos quieren tener paz en su casa? Trátense bien, así de sencillo, cambie su carácter. No caiga en el caos, no caiga en el estrés, no caiga en la desesperación. Aunque la barca se esté moviendo para todas partes y vienen las tormentas y el agua, no le diga al Señor, Señor, nos hundimos. No, diga, Señor, despierta porque hay que calmar los vientos. Haga las cosas diferentes, piense diferente, tenga un mejor carácter. Entonces la victoria, como dice ahí, no está en la primera milla. La primera milla es lo que tenemos que hacer. Es lo que obligado tenemos que hacer. La ganancia está en la segunda milla. Y en esa segunda milla, nuestro carácter va cambiando. Nuestro carácter se va adaptando a lo que es el reino de Dios. El verdadero valiente, mis hermanos, no es el que explota. No es el que llega y dice, no es el que impone.
No, sino que el que tiene dominio de sí mismo. Ese es un verdadero valiente. Es un verdadero persona que tiene agallas de decir, yo controlo mi carácter no me controla, yo voy a controlar mi ser interior. Tenemos que responder con gracia, con mansedumbre, con amor y con paz en nuestros hogares, en vez de enojo o venganza. Tenemos que ser diferentes, mis hermanos. Cristo viene, y viene por una iglesia, y esa iglesia somos nosotros. Reflejemos al mundo el amor de Cristo, para que la gente vea que aquí realmente hay un cambio, una transformación, y quieran lo que nosotros tenemos. Dar de gracia de lo que nosotros de gracia recibimos. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Cierra sus ojos. El apóstol Pablo dice, y le dice a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quieres ver cambio en tu vida? ¿Quieres ver cambio en tu hogar? ¿Quieres ver cambio en tus relaciones? Yo te aconsejo que empieces a caminar la segunda milla. No te quedes solamente en la primera milla. No te quedes solamente en las obligaciones, no te quedes solamente en lo que tienes que hacer como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador. No. Camina la segunda milla. Toma esa carga de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus amistades. Toma esa carga y llévala a la segunda milla. Lleva esa carga una milla más. Y el Señor va a ver ese esfuerzo. Y el Señor te va a bendecir de una manera en la cual tú no sabías. Y tú vas a ser una persona de paz. Vas a ser una persona tranquila, una persona confiable. Una persona en la cual la demás gente va a decir, mire, vamos con él o con ella porque en ella hay sabiduría. Vamos con él o con ella porque en ella hay fe. En ella hay tranquilidad, hay confianza, hay serenidad. Que la gente realmente nos vea así, nuestros hijos nos vean así, nuestro cónyuge nos vea así. En vez de apartarse de nosotros, que la gente se una a nosotros. Mi hermano, sobre todas las cosas que pueden pasar en tu vida o que están pasando en tu vida, responde con humildad. Responde con sencillez. Responde con paz, con amor, con compasión. Y verás cómo la victoria de Cristo se refleja en tu vida. Ora al Señor. Confiésale tus pecados, confiésale tu carácter al Señor. Y dile, Señor, ya no quiero ser igual. Quiero ser diferente. Dile, Espíritu Santo, ven a mi vida. Padre, manda tu Espíritu a nuestras vidas. Que nos llene, que nos transforme. Padre Santo, somos tu pueblo, somos tus hijos. Fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de tu Hijo, Señor. Y bajo ese pacto, mi Dios, nos acercamos a ti. Limpia, Señor, nuestro corazón. Limpia nuestra mente. Dile al Señor, ya no quiero ser igual. Quiero ser diferente. Quiero tener fe, quiero tener amor. Quiero mostrar tu compasión. Dile al Señor, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que sientes en este momento? Porque el Espíritu Santo es el que te va a convencer de lo que te hace falta. El Espíritu Santo es el que te va a convencer de todo pecado para que tú le ores a Dios. Le ores al Padre. Y por medio de la sangre de Jesucristo va a entrar el perdón a tu vida, va a entrar el cambio a tu vida. No le hagas oído sordo a lo que el Espíritu Santo te está diciendo ahora. El Espíritu Santo te lo está trayendo a tu mente. El Espíritu Santo te lo está mostrando. ¿Qué es lo que necesitas cambiar? El mundo
es el que deforma y destruye el carácter. Pero gracias a Dios, gracias a este nuevo pacto, dice que nosotros entramos en una regeneración, en un cambio auténtico, no solamente exterior, sino interno. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar desde el interior hacia el exterior. Porque lo que te contamina es lo que está en tu corazón. Y eso trae pleito a tu hogar, trae enemistad a tu hogar. Y Dios, libéranos. Por medio de la autoridad que tenemos en ti, libéranos, Señor. Rompe cadenas, Padre. Que toda tiniebla, Señor, sea dispersa por tu luz. Que tu luz entre, Señor, a nuestras vidas, a nuestras mentes, sobre todo, para que tengamos, mi Dios, ese dominio propio, ese dominio de nuestra carne, ese dominio de nuestro corazón. Mi Dios, ayúdanos, porque hay pecados que están ocultos, en nuestras vidas. Límpianos, Señor. Queremos ser diferentes, queremos andar diferente. Queremos, mi Dios, que tu luz, tu paz, tu armonía esté en nuestro hogar. Necesitamos esa armonía, necesitamos, Señor, que nos veamos los unos a los otros, un Cristo reflejado en nuestras acciones y en nuestro carácter. Ya no quiero ser igual, dile al Señor, no quiero ser igual. Eso se llama rendir la voluntad. Eso se llama rendir tu ser a Dios. Y cuando tú lo haces de corazón, el Señor empieza a trabajar en tu vida. Y el Señor ya está trabajando en tu vida. El Espíritu Santo ya está trabajando en tu vida. Pero ríndete realmente. No vuelvas a pecar. No vuelvas a irarte. No vuelvas al chisme, no vuelvas a hablar mal de nadie. No vuelvas a desear lo que otros desean o lo que tú quieres. No lo hagas. Pídele a Dios lo que tú tienes que tener. Porque el Señor es sabio en darte lo que tú necesitas. Señor, tenemos que llevar esto a la segunda milla. Es un esfuerzo. La primera milla, Señor, es un esfuerzo. Y la segunda es un esfuerzo mayor. Pero tenemos que hacerlo. Por nuestro propio bien. Por el bien de nuestra familia. Por el bien de nuestros hijos. Por el bien de tu evangelio. Por el bien de tu reino, mi Dios, aquí en la tierra. Necesitamos llevar esa segunda milla. Mis hermanos, toma la fuerza de Dios. No lo hagas por ti mismo. No lo hago con las fuerzas terrenales, sino con las fuerzas espirituales que vienen de Dios. Toma esa decisión y dile: Señor, yo voy a llevar la milla extra. Yo voy a llevar la segunda milla. Toma esa decisión. Dile: Señor, y en el proceso mi carácter va a cambiar. Mi perspectiva de tu visión va a cambiar. Mi manera de creer va a cambiar. Señor, necesitamos ser reflejo. Necesitamos ser luz a las naciones. Y a veces, Señor, no somos luz ni nuestro propio hogar. Ayúdanos, mi Dios. Transfórmanos, cámbianos. Que seamos diferentes y que realmente tomemos en serio tus cosas. Realmente tomemos en serio lo que es tu reino. Cambia, Señor. Transforma, Señor, nuestro carácter. Y nosotros vamos a caminar en obediencia. Vamos a caminar en humildad, Señor. Y al que le tengamos que lavar los pies, lo vamos a hacer, mi Dios. Cuando tengamos que humillar, Señor, nos vamos a humillar, mi Dios. Porque nuestro yo tiene que ser
derrotado. Tenemos que, Señor, derrotar lo terrenal que hay en nosotros. Pero ayúdanos realmente, mi Dios, en esta segunda milla. Ve con nosotros, acompáñanos en cada momento y que podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo, sobre todo en los momentos más caóticos, más difíciles, donde Satanás pone la tentación. Ahí, Señor, que podamos escuchar tu voz. Gracias, Padre, porque hemos tenido consuelo, hemos sentido esa libertad, mi Dios, y sabemos que tú hablas a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Y así, mis hermanos, nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea. Que Dios los bendiga y nos vemos aquí el viernes para seguir estudiando el Apocalipsis. Y nosotros seguimos con el servicio. Que Dios los bendiga.